Regresamos con más de nuestro noticiero central y es momento de comentar lo que está siendo parte de la noticia del momento. Hablamos del caso Audios, del caso de Luis Hermosilla, que inició todo con una filtración. Primero lo que había sido el tema de Factop, luego también se añadió el tema del grupo Patio. Todos pensamos que de a poquito se iba a ir abriendo la investigación hasta llegar lamentablemente a la justicia y también a lo que está ocurriendo ahora y lo que podemos ver con una ministra de la Corte Suprema. Estamos junto a Andrés Cruz, quien es abogado académico de la Universidad de Concepción y ex fiscal, justamente para comentar acerca de este tema. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas. Muy bien, muchas gracias por la invitación y a su disposición para poder conversar acerca de esta situación compleja que se está viviendo actualmente por parte de los tribunales de justicia y que yo creo que claramente no se ha agotado y que vamos a ver novedades no solamente ahora, sino que más adelante en torno a quizás más personas involucradas, no solamente del Poder Judicial, sino que también de otras entidades y de otros órganos públicos. Esto es lamentable, pero es así. Hay un tema principal que queremos comentar, que es lo que ocurre con estos mensajes, estas filtraciones de mensajes, de audio que están utilizando como pruebas. Hoy en día incluso vemos una nueva arista que se abrió, el tema de la denominada muñeca bielorrusa, justamente donde está involucrado Codelco, y la ex ministra, ministra de la Corte Suprema, que hasta el momento, hasta ahora obviamente está cesada de sus funciones. Comentar un poquito lo que significa esto, este tipo de herramienta como prueba, que hoy en día, incluso ahora con esta nueva lista que se abrió, está generando que otras empresas, en este caso Codelco u otras instituciones, comiencen a utilizar también lo que está investigándose desde este punto para iniciar otros procesos legales. Bueno, hay que tomar en cuenta que tratándose de este tipo de grabaciones telefónicas, en principio existe un delito que está tipificado en el artículo 161A del Código Penal, que nos haría concluir que no podrían utilizarse. Sin embargo, cabe hacer presente que la Corte Suprema, sí, la misma Corte Suprema, ha interpretado la disposición en torno a que si la grabación se obtiene por alguna de las personas que está presente en la reunión respectiva o en el espacio respectivo en el que se genera la misma, no habría configuración del hecho punible porque la interceptación requiere necesariamente que sea un tercero que interrumpa la comunicación entre otros dos individuos. Ese ha sido un criterio que ha sido levantado por parte del máximo tribunal. Veamos si lo mantiene aún, porque yo creo que se va a discutir justamente la ilicitud de la prueba en este contexto. En otros casos, además, el criterio que se ha utilizado es que si bien es cierto, este tipo de grabaciones tiene un carácter espurio, es decir, tiene un carácter ilícito o puede ser cuestionable, más que ilícito, cuestionable, cabe hacer presente que al develar la existencia de un hecho de mayor gravedad, cesaría o sería permitido por el ordenamiento jurídico, es decir, no existiría antijuricidad en la conducta y en ese caso podría ser admitido como un medio de prueba. Por lo tanto, existen precedentes en torno a la utilización de este tipo de grabaciones que no me cabe la menor duda que van a ser levantados y utilizados por parte de quienes intervienen hoy en la investigación para lograr defenderla y que finalmente sea utilizado en un juicio en el futuro. Y de hecho tanto es así que los tribunales hasta el día de hoy la han considerado como un antecedente válido para los efectos de decretar las medidas cautelares que pesan respecto de algunas personas que intervinieron en estas conversaciones que finalmente develan la existencia no solamente de hechos punibles vinculados con corrupción en algunos servicios públicos como el Servicio de Impuestos Internos, sino que también develan la posible influencia que se ha verificado en el Poder Judicial para lograr el nombramiento de personas en distintos cargos, para lograr bloquear el nombramiento de otras personas en cargo de jueces y ministros, para lograr incidir en la conformación de alguna sala para obtener algún tipo de provecho y, lo más grave, para finalmente obtener algún tipo de beneficio por parte de algún litigante en particular por información a la que pudiese tener acceso inclusive antes de que se comunique al resto de las partes la sentencia que se haya pronunciado por parte del tribunal. Aquí hay que tener mucha atención porque hay varios casos que se están dando en paralelo. El caso Factop es un caso
obviamente relacionado a otra cosa que tiene que ver con el... Con facturas falsas con y facturas formas de poder defraudar claro, finalmente al fisco a través de delitos tributarios y sin perjuicio también de otras personas que pudiesen verse engañadas como consecuencia de las acciones desplegadas por parte de este grupo que estaba conformado por este abogado, otra abogada que le serviría para los efectos de lograr materializar la conducta finalmente y otros individuos que se prestarían para poder obtener algún tipo de beneficio tributario más allá de aquel que realmente corresponde, o rebajas tributarias más significativas de aquellas que corresponde aplicar conforme a la ley. Eso sería más relacionado al caso Audios, sí, para que la gente lo sepa. Ahora, hay otro tema, el caso Audios abrió para que se le requisara el teléfono personal a Luis Hermosilla, en donde se le hicieron una revisión completa de chequeos a sus mensajes de WhatsApp. Eso es otra arista, y ahí se ve el tema de la influencia. Y ahí cómo aparece también esta figura, los mensajes, lo que significa esta configuración de diferentes políticos, de diferentes influencias que confluyeron, incluso llegando hasta la ministra de la Corte Suprema. ¿Cómo se lleva eso? Y cómo eso también se puede vincular a lo que está ocurriendo hoy con esta nueva arista que se abre con la muñeca bielorrusa. Primero, hay que tomar en consideración que el hecho de que una persona aparezca nombrada o inclusive se haya comunicado con este abogado vía WhatsApp no es constitutivo de delito. No es tampoco una infracción que puede tener un carácter administrativo tratándose de un funcionario público. De hecho, ni siquiera podemos considerarlo per se como inmoral. Todas las personas se comunican por esta vía y por las redes sociales, y no por las circunstancias de aparecer nombrados vamos a justificar una inquisición que implique que todos aquellos que aparecen de alguna forma comunicándose o negociando o de alguna manera vinculándose con este profesional van a ser considerados como delincuentes o sujetos que obran fuera o con conductas que no pueden ser consideradas éticas. Partiendo de esa premisa, cabe hacer presente que lo que ocurrió como consecuencia de esta información que se obtuvo del modo como ya lo conversamos, es que permitió develar otro tipo de antecedentes que fueron permitiendo realizar otras diligencias. Por ejemplo, se obtuvo la declaración de funcionarios públicos que efectivamente habrían realizado dádivas para lograr hacer o dejar de hacer aquello que la ley les obliga con el objeto de beneficiar a determinados particulares que eran clientes efectivamente de este abogado. Ahora, en relación a la ministra de la Corte Suprema y de otros ministros, lo que habría que distinguir es en relación a las comunicaciones que hubo antes de que asumieran el cargo como ministros de la Corte Suprema, caso en el cual podría haber algún tipo de cuestionamiento, pero a mí me parece que no hay ningún hecho que sea constitutivo de delito. Lo digo en estos momentos con la información de la que se dispone, el contratar a personas para que emitan un juicio o una opinión en relación a una determinada causa, pedir informes de derecho, no es constitutivo de delito. La circunstancia ahora de que el dinero provino de una actividad que pudo haber sido blanqueada, una actividad ilícita blanqueada, no tiene por qué saberle al abogado. Así que creo que en ese caso hay que tener mucho resguardo en torno a imputar algún tipo de responsabilidad en relación a esas personas que se hayan contactado con él antes de asumir el cargo de ministro de Corte Suprema. La situación compleja es posterior al nombramiento. Si posterior al nombramiento estas personas, a través de estas comunicaciones que se verificaron a través de ese abogado, efectivamente, por devolverle un favor, por amistad, por compromiso, por algún tipo de dádiva distinta que tendrá que indagarse y tendrá que establecerse el curso de la investigación, continuaron realizando favores de distinta naturaleza, dar a conocer información, ventilar algún tipo de composición de sala, tratar de forzar composiciones de sala, esa circunstancia es distinta, y aquí podríamos estar frente a la configuración de una responsabilidad que podría ser no solamente administrativa, sino que podría ser ya de otro carácter, inclusive de carácter política. Recordemos que podría perfectamente hacerse efectiva una acusación constitucional por notable abandono de deberes en el caso de que se den los requisitos que la Constitución y la Ley Orgánica Constitucional del Congreso establezca para el caso en concreto. Y otra situación distinta es lo que se denomina esto de la muñeca bielorrusa, porque esto es información que se obtuvo
de manera diferente, y es a través de un medio de comunicación, específicamente de una publicación semanal del Mostrador, en el que se da cuenta de las inquietudes que existían en torno a la irregularidad en la tramitación de un recurso de protección que había sido rechazado por la Corte de Apelaciones de Copiapó, que luego se apela y que de manera bastante extraña se ve en muy poco tiempo en la Corte Suprema. Esto, para los que no litigan, normalmente una apelación de un recurso de protección ante una Corte Suprema puede llegar a demorar 8 meses, 6 meses, dependiendo de las circunstancias. Aquí la verdad es que fue un lapso de días. 6 días creo que fue. Sí, fueron 6 días, pero hay que tomar en cuenta que fue en 1 o 2 días que finalmente se dio el recurso, porque se dio en conjunto con una orden de no innovar, y esto habría justificado que se viera la causa inmediatamente, inclusive antes de que se agregara de manera extraordinaria la tabla de la sala respectiva, que es la tercera, que en el caso específico estaba justamente dirigida, en esa situación específica, por Ángela Vivanco. Ahora, porque con posterioridad, había un tema ahí de reemplazo. Sergio Muñoz estaba de vacaciones. Claro. Pero esto no obsta a que con posterioridad, cuando Codelco pide la nulidad de esta vista de la causa, es decir, de esta resolución que se pronuncia de este modo tan rápido, tan acelerado y sorprendentemente de manera acelerada, y que se pronuncia más aún respecto del pago de indemnizaciones, lo que es muy extraño que ocurra en el recurso de protección, muy extraño, se rechaza esta nulidad de la vista. Y en ese caso la sala respectiva sí está integrada por Sergio Muñoz, Ángela Vivanco y otros ministros. Por lo tanto, no solamente un ministro, sino que son varios. Y esto hace bastante extraña la situación. Y para terminar, porque esto no es todo, sino que hubo un recurso de queja que se presentó con posterioridad respecto a la forma como se había hecho el cálculo de la Corte de Apelaciones de Copiapó. Recurso de queja que fue declarado inadmisible, pero cuya resolución de inadmisibilidad no se encuentra por parte de la Corte Suprema. Y luego la misma sala habría revertido esto también en un lapso de días y habría acogido el planteamiento del recurso de queja de los bielorrusos y habría aumentado la indemnización a la que habrían tenido derecho. Esto es extremadamente raro. Normalmente los recursos de queja se ven en términos mucho más amplios de tiempo y no en un lapso de días. Y esto creo que impacta en torno a lo que está ocurriendo, y si a mí me apuran, creo que fue lo que le dio más peso al hecho de que de manera muy, muy excepcional la Corte Suprema haya dado pie a abrir directamente, aplicando el artículo 80 de la Constitución, un cuaderno de remoción de esta ministra de la Corte Suprema por unanimidad de los ministros, y que inclusive se le haya suspendido inmediatamente de su cargo. Claro. Normalmente lo que se espera es escuchar cuál es la versión de esta persona que está siendo de alguna manera requerida para luego decidir en torno a la aplicación de algún tipo de medida cautelar, como es la suspensión del ejercicio del cargo. Aquí esto ni siquiera se esperó, atendida la gravedad y peso de los antecedentes de lo que disponía la Corte Suprema, y se tomó la decisión de actuar de esta manera. Bueno, aquí hay un tema en particular también de lo que ha sido obviamente la obtención de la prueba, lo que ocurre primero, lo que inicia todo, que es el caso Factop, el caso Audios, luego obviamente tras el tema de revisar el teléfono de Luis Hermosilla se comienza a ver estos vínculos que a través de un medio de comunicación, Ciberchile, se está comenzando también a desglosar un poco cómo ha sido la investigación, estar en desarrollo. También obviamente hay un principio del derecho que tenemos que decir, lo que es la presunción de inocencia, es decir, que las personas son inocentes hasta demostrar lo contrario, y así obviamente se tiene que hacer durante el proceso de la investigación, tanto en este caso como en otros casos polémicos también que hemos visto en este último tiempo. Así que ahí también hay que hacer aquella salvedad. Absolutamente, creo que es sumamente atingente y trascendental lo que acabas de manifestar. Los derechos humanos no cayeron del cielo, los derechos fundamentales constituyen una consecuencia de una lucha constante. No significa impunidad, pese a que algunos lo asimilen. Simplemente significa que si una persona es imputada de la comisión de cualquier tipo de infracción en el derecho administrativo sancionador o en el derecho penal, tenga la oportunidad de formular sus descargos, y que inclusive se hable un término probatorio para que la persona pueda presentar sus medios de prueba, pueda revisar o impugnar los medios de prueba que son levantados en su contra, y que finalmente existe una sentencia o resolución fundada
que determine si hay o no responsabilidad en el caso en concreto. Presunción de inocencia y debido proceso es algo que nos tiene que, finalmente tenemos que ser todos titulares de un derecho de estas características para evitar la arbitrariedad, para evitar las inquisiciones, para evitar finalmente que inocentes puedan verse perjudicados o afectados por decisiones que puedan ser arbitrarias. Andrés, muchísimas gracias por estar con nosotros. Obviamente quedamos ahí atentos y atentas también para poder esclarecer lo que vaya ocurriendo, porque recordemos, esta investigación continúa desarrollándose, así que muchísimas gracias. Exactamente, y por favor, tengan en consideración con esto algo, si bien es cierto, esto nos hace perder la confianza hacia la institucionalidad, quiero que quede bien claro que no todos los jueces son corruptos, no todos los fiscales son corruptos, no todos los defensores incurren en conductas que puedan ser inmorales. La mayoría de los funcionarios que se desenvuelven en el Poder Judicial, en el Ministerio Público y en la Defensa, les aseguro que realizan su labor cumpliendo con todos los parámetros éticos respectivos. Y estas circunstancias excepcionales no pueden servir para poder poner en entredicho nuestra institucionalidad que aún funciona. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros nos separamos brevemente y regresamos con más de nuestro Noticiero Central.